¿Qué estados no cobran impuestos sobre tus ahorros de jubilación? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias en el canal de Johan Melgar. Si te gustan nuestros videos, te invito a que te suscribas, también a que dejes un like y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Dicho esto, empezamos con la noticia de hoy. Pagar impuestos siempre es doloroso, pero la jubilación puede ser especialmente difícil. Durante los años de jubilación, los gastos suelen reducirse debido a una menor capacidad de ingresos, por lo que tener que seguir pagando impuestos puede ser especialmente desagradable. Hay al menos 14 estados de los 50 que componen Estados Unidos donde se pueden eximir impuestos sobre pensiones, beneficios del seguro social o ahorros para la jubilación, aunque cada estado tiene sus propias especificaciones. Para comenzar, consideramos como pensión los pagos recibidos del seguro social durante tu retiro, aunque esos ingresos no suelen estar sujetos a impuestos, pero lo estarán si tu total de ganancias excede un cierto límite. Además, en cuanto al dinero guardado en cuentas de jubilación, el pago de impuestos dependerá de si tienes una cuenta tradicional o ROT. En este caso, si tus principales fuentes de ingresos durante la jubilación son los beneficios del seguro social o alguna cuenta de ahorro, es beneficioso vivir en alguno de los 14 estados de los 50 que componen Estados Unidos que no imponen impuestos sobre estos ingresos, independientemente de tu edad o cuándo comiences a recibir los beneficios. Es importante mencionar que de estos 14 estados, 8 estados no tienen impuestos estatales sobre la renta para las pensiones, incluyendo distribuciones de ahorros para la jubilación o beneficios del seguro social. Otros 5 estados no incluyen los ingresos de las pensiones en sus impuestos estatales, pero sí imponen impuestos sobre los retiros del seguro social y de jubilación. Y un estado adicional solo impone impuestos sobre las ganancias de capital y los ingresos por dividendos. En este contexto, los 8 estados que no imponen impuestos sobre los ingresos de jubilación debido a que no tienen un impuesto estatal sobre la renta son Alaska, Florida, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming. Y entre los 5 estados que no incluyen los ingresos de pensiones en los impuestos estatales se encuentran Alabama, Illinois, Hawái, Mississippi y Pensilvania. Solo Nuevo Hampshire es el estado que impone impuestos sobre las ganancias del capital. En el caso de las cuentas de jubilación, solo se aplican impuestos sobre los intereses obtenidos al momento del retiro, tal como ocurre con las cuentas de jubilación individuales y 401(k) tradicionales. Aunque no pagar impuestos sobre las pensiones o ingresos de jubilación puede ser atractivo, es importante tener en cuenta que muchos estados compensan la falta de estos ingresos con otros impuestos, que hasta pueden ser más costosos. Por ejemplo, aunque Texas no tiene impuestos estatales sobre la renta, tiene altas tasas de impuestos sobre la propiedad y las ventas. Además, hay 27 estados que, aunque imponen impuestos sobre las pensiones e ingresos de jubilación, generalmente solo lo hacen sobre una parte de esos ingresos, y hasta que el contribuyente supera un límite de ingreso bruto ajustado. Por ejemplo, en Iowa, los contribuyentes conjuntos de 55 años o más pueden excluir $12,000 de su ingreso imponible. Ahora, terminamos con esta noticia y vamos a pasar a hablar sobre el alto costo de la renta en Estados Unidos, que está causando cada vez más desalojos. El aumento de los precios de los alquileres y el fin de las moratorias de desalojo debido a la pandemia han provocado que cada vez más inquilinos se enfrenten a órdenes de desalojo. Solo en la primera semana de enero, la organización Eviction Lab de la Universidad de Princeton registró más de 9.300 desalojos en los 9 estados y 32 ciudades que monitorea. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York,
casi 4.400 familias e inquilinos han sido desalojados de sus apartamentos desde enero del 2022, cuando se levantó la moratoria. Hemos visto en los últimos meses un aumento de las órdenes de desalojo en las áreas que monitoreamos, en algunos casos a niveles como antes de la pandemia y en otros peor, afirmó Jacob Haas, especialista en investigación de Eviction Lab. Quienes están atrasados en el pago del alquiler o han sido desalojados enfrentan una experiencia familiar traumática y destructiva, dijo Haas. Los inquilinos pueden estar mejor preparados si conocen sus derechos y están informados sobre lo que pueden o no hacer sus arrendadores. Conoce tus derechos. A pesar de que el momento actual es difícil para los inquilinos debido al aumento de los precios de los alquileres, la pandemia también ha traído nuevas protecciones. Es importante que los inquilinos conozcan sus derechos como arrendatarios. Por ejemplo, en algunas ciudades, los propietarios tienen restricciones a la hora de aumentar el alquiler. Si un inquilino se enfrenta a un desalojo por un aumento ilegal, puede hablarlo con el propietario o llevarlo a una corte de vivienda. En algunas áreas, los inquilinos tienen derecho a un periodo de aviso específico antes de un desalojo. Por ejemplo, en Portland, Maine, este periodo es de al menos 90 días. En otras ciudades, como Oakland, California, se ha implementado nuevas protecciones específicas para maestros y familias con niños en edad escolar contra los desalojos. Además, en ciudades como Seattle y Portland, si el alquiler ha sido aumentado por encima de un cierto límite, es posible solicitar ayuda del gobierno local para cubrir los gastos de mudanza. Acude a un abogado. Si tu propietario decide desalojarte, es recomendable buscar un abogado lo antes posible. Un estudio realizado en Nueva Orleans mostró que más del 65% de los inquilinos sin representación legal fueron desalojados, en comparación con solo el 15% de los que asistieron a la audiencia con un abogado. Valora otras opciones de pago. La mayoría de los programas de ayuda para el alquiler creados durante la pandemia ya han cerrado, pero algunos siguen aceptando solicitudes. Aunque no es una opción recomendada por los expertos, algunos inquilinos están utilizando sus tarjetas de crédito para pagar el alquiler. Sin embargo, pocos propietarios o administradores de propiedades aceptan este método, por lo que se deben buscar servicios externos como Plastiq o PayPal, pero esta opción solo debe utilizarse en situaciones extremas. El problema principal al utilizar tarjetas de crédito para pagar el alquiler es el saldo y los intereses, lo que puede hacer que el gasto sea mucho mayor. En lugar de utilizar tarjetas de crédito, se recomienda a los inquilinos solicitar una prórroga o un plan de pago con el propietario, pedir prestado a familiares y amigos, o incluso considerar tomar dinero de su plan de jubilación. Y bueno, estas fueron las noticias por el video de hoy. Espero que te hayan gustado. Y si es que así lo fue, no olvides dejar un like. Y también un comentario en la sección de abajo hablando de tu punto de vista sobre este tema. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Nos vemos mañana con un nuevo video de noticias, aquí en el canal de Johan Melgar.